Éxodo capítulo 28. Pero vamos a ver en lo que es de Éxodo, lo que se trata. Ya hemos visto lo que es el tabernáculo. ¿Se acuerdan? En 2 capítulos anteriores vimos lo que era el tabernáculo, esos muebles, esos instrumentos. Y ahora vamos a ver algo interesante que concierne a los sacerdotes, vestiduras para los sacerdotes. Y vamos a ver de lo que se trata este capítulo 28 de Éxodo. Aquí tenemos una pequeña fotografía quizás de lo que nosotros podríamos ver, lo que es un sumo sacerdote. Y vamos a hablar acerca de lo que es la vestimenta de este sumo sacerdote y también acerca de los sacerdotes, que si puedo llamarle así, comunes con su vestimenta. Es un poquito diferente, pero vamos a ver de lo que se trata de este capítulo. Y vamos a comenzar y vamos a ver la primera parte, que es Dios da la instrucción para las vestiduras. Note ahí que Dios está continuando dando mandamientos y Moisés está siguiendo estos mandamientos. Y es importante, y cuando nosotros comenzamos del Éxodo acerca de Moisés, ¿se acuerdan que Moisés estaba indispuesto en hacer las cosas en un tiempo? Sin embargo, Dios fue paciente con él y vemos ahora que Moisés está siguiendo cada cosa que Dios le dice al pie de la letra. Y es bien importante eso como líderes y como ministros. Y creo que es muy importante que nosotros nos mantengamos conectados con Dios. Y es Dios en que mueve y guía todas las cosas. No es el líder, no es el ministro. Pero vamos a ver la primera parte del versículo 1 al 4, acerca de Dios dando la instrucción. Y vamos a comenzar de los versículos 1 y 2. ¿Cuál es el propósito de estas vestiduras para los sacerdotes? El propósito de las vestiduras. Y vamos a comenzar a leer del versículo 1 del capítulo 28 de Éxodo. Y dice así: harás llegar delante de ti a Aarón tu hermano, y está hablando con quién, con Moisés, ¿verdad? Aarón tu hermano y a sus hijos consigo, en este caso que serían sus sobrinos, ¿verdad? De entre los hijos de Israel, para que sean, ¿qué? Mis sacerdotes. Nota ahí, para que sean mis sacerdotes, no los sacerdotes de Moisés. Y luego dice a Aarón, a Nadab, a Abiú, Eleazar e Itamar. Me gusta el nombre de Itamar, ¿verdad? Como para una mujer es Itamar, o es un hombre quizás. Hijos de Aarón. Son Aarón, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar, hijos de Aarón. Versículo 2 dice: y harás vestiduras sagradas a Aarón tu hermano, para honra y ¿qué? Hermosura. Ahora vamos a observar aquí el versículo 1, que dice que harás llegar delante de ti a Aarón tu hermano y a sus hijos consigo. Y aquí observamos el sacerdocio de Israel. Ahora nosotros notamos que no se ganaba mediante un esfuerzo, o se podía aspirar a por medio de la ambición, ¿verdad? No hicieron una rifa o no hicieron un torneo o un concurso de ver quién iba a ser el sacerdote, pero solamente se podía heredar por derecho de nacimiento. Uno debía nacer dentro de una familia de sacerdotes. Es muy importante esto. Ahora, en el nuevo pacto, nuestro sacerdocio también no se gana ni se puede aspirar a Somos sacerdotes debido a nuestro nuevo nacimiento, en la familia sacerdotal de Jesús. Y nota este pasaje en 1 de Pedro 2:5 y escríbelo para que en tu casa puedas leer y hacer un poco de observaciones. Pero te lo voy a leer y dice así:
vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, nota ahí, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Cristo Jesús. Ahora observa el versículo 2, dice, y harás que vestiduras sagradas, como hemos leído, Aarón, tu hermano, y dice aquí para honra y hermosura. Ahora observa aquí que las vestiduras sacerdotales eran hechas ¿para qué? Para honra y hermosura. Y es bueno subrayar eso. Honra y hermosura. Y aquí notamos y observamos que era algo celestial sobre el servicio sacerdotal. Y era apropiado el hacer vestiduras gloriosas y hermosas. Y lo vamos a notar cómo estas vestiduras iban a ser diseñadas. La pregunta es, ¿cómo está nuestra vestimenta diseñada? ¿Verdad? Y podemos preguntarnos, ¿será realmente de honra y hermosura? Algunas preguntas que podemos nosotros alzar y meditar acerca de esto. ¿O estaremos nosotros anunciando buenas nuevas dadas por ministros cristianos que quizás se pueden convertir como en un emblema de color de nada más que de luto y aflicción, pecado, desolación y muerte? Creo que es bueno que nosotros podamos meditar. Ahora, observa el versículo 3 y 4. Y vamos aquí a ver qué tomar y quién lo debe de tomar. Y dice así el versículo 3, y tú hablarás a todos los sabios de corazón. Nótese ahí, a todos los sabios de corazón, a quienes yo he llenado de espíritu de sabiduría, para que hagan las vestiduras de Aarón, para consagrarle, para que sea mi sacerdote. Versículo 4 dice, las vestiduras que harán son estas. Y ahora vamos a ver los detalles. El pectoral, el efod, el manto, la túnica bordada, la mitra y el cinturón. Y el cinturón. Hagan pues las vestiduras que sagradas. Nota ahí la palabra sagradas. Para Aarón tu hermano y para sus hijos. Y una vez más dice, para que sean mis sacerdotes. Ahora observa el versículo 3, en la primera parte cuando dice, a quienes yo he llenado de espíritu de sabiduría, para que hagan ¿qué? Las vestiduras. Y aquí observamos a Dios, que prometió un don especial por parte del Espíritu Santo, dado a quienes, a los artesanos de estas vestiduras. O sea que no se trató de que iban a ir con Lencho, el sastre del pueblo, para hacer esta vestidura, ¿verdad? O como el Gilberto Ortiz, ¿no? Y dices, ¿quién es ese, no? Se dice que Gilberto Ortiz es el mejor sastre del mundo y es mexicano. No se trata de eso, no se trata realmente de esas personas, sino que realmente Dios había asignado este personal, si puedo decirlo así, que iba a estar dedicado para hacer estas vestiduras. Si en verdad se hace para la gloria de Dios, un servicio práctico y manual requiere tanto, ¿saben de qué? De la guía del Espíritu Santo. Nota ahí qué tan importante es. Como a lo que nosotros normalmente consideramos un servicio espiritual. Y creo que es bueno que nosotros podamos inclinarnos a eso. Que realmente nosotros podamos, de la misma manera,
dedicar estas cosas para aquellas personas que son guiadas por el Espíritu Santo. Ahora observa el versículo 3, dice, para que sea mi sacerdote. Y aquí observamos que este mandamiento se repite 3 veces en estos primeros 4 versos. Los sacerdotes, bajo el antiguo o nuevo pacto. Ahora, observa el versículo 4, cuando dice, las vestiduras que harán son estas. Y aquí se enlistan varios vestidos para la vestimenta de los sacerdotes, y no solamente de eso, pero también del sumo sacerdote. Cada artículo en la lista será descrita en la siguiente sección. Ahora, vamos ahora a ver del versículo 5 hasta el final los vestidos para el sumo sacerdote. Y vamos a comenzar en esa elaboración de vestidos. Vamos a comenzar con lo que se llama efod. Y aquí vemos una fotografía. Es bueno que nosotros podamos ver un poquito para darnos una idea de lo que se está tratando. Esta es una fotografía, quizás una aproximación de lo que podemos nosotros pensar del sumo sacerdote y cómo era elaborado. Y vamos a ver algunos detalles, y tengo unas fotos más, pero al menos para que nosotros podamos darnos una idea. Pero vamos a comenzar a leer del versículo 5 al versículo 14. Y dice así: tomarán oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Nota ahí que son los mismos materiales que hemos visto en la elaboración del tabernáculo. Ahora dice versículo 6, y harán el efod ¿de qué? De oro. El efod de oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido, de obra primorosa. Tendrá 2 hombreras que se junten a sus 2 extremos, y así se juntará. Versículo 8. Y su cinto de obra primorosa que estará sobre él. Será de la misma obra, parte del mismo, de oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Y tomarás 2 piedras de onice y grabarás en ellas los nombres de los hijos de Israel. Ahora nota esto, 6 de sus nombres en una piedra. ¿Cuántos? 6, ¿verdad? 6 nombres en una piedra y los otros 6 nombres en la otra piedra. Ahora nota esto también, conforme al orden de nacimiento de ellos. O sea que no era nada más de poner nombrecitos, no, tenía que haber un orden. Ahora versículo 11 dice, de obra de grabador en piedra, como grabaduras de sello, harás grabar las 2 piedras con los nombres de los hijos de Israel. Les harás alrededor engastes de oro. Y pondrás las 2 piedras sobre las hombreras del efod para piedras memoriales a los hijos de Israel. Y Aarón llevará los nombres de ellos delante de Jehová sobre sus 2 hombros por memorial. Harás pues los engastes de oro. Y versículo 14 dice, y 2 cordones de oro fino, los cuales harás en forma de trenza. Y fijarás los cordones de forma de trenza en los engastes. Ahora, quizás cuando estamos leyendo, cuando comenzaste a leer este pasaje, dices, wow, no me lo puedo imaginar, ¿verdad? Es un poquito, es como cuando nosotros leemos esos manuales de la IKEA, y que conecta y el número 1 y luego 2 y tantos tornillos, ¿verdad? Este viernes estaba armando un mueble y no pude terminarlo. Digo, wow, tengo que hacerlo otro día porque es muy, muy grande, ¿verdad? Pero es laborioso. Pero observa aquí el versículo 6. Dice que harán el efod de ¿qué? Oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido.
Ahora el efod era esencialmente un ornato, sería como si fuera un delantal. Es como si fuera este que está aquí. Todo esto. Ese es el efod. Y se dice que era de hecho de oro. Y también dice que era de lino. Ahora, vamos a observar, y yo sé que si nosotros observamos cada material, podemos obtener mucha información. Y yo sé que también Dios nos va a hablar a través de cada uno de estos. Y quizás lo vamos a hacer más adelante. Pero aquí el lino era la vestimenta de los nobles y de los sacerdotes en Egipto. Nota eso. Y se escogió, ¿saben por qué? Debido a la frescura y limpieza. Interesante, ¿no? A la frescura y limpieza. ¿Cuántos de nosotros nos gustan estar frescos y limpios, verdad? A todos. Y estos van a ir allá a comprar lino, ¿verdad? Buscar el lino, ¿verdad? Pero observa ahora el versículo 9. Dice que tomarás 2 piedras, ¿de qué? Onice, y grabarás en ellas los nombres de los hijos de Israel. Ahora, en las hombreras se pulían piedras preciosas en cada hombrera, con la inscripción de 6 de las tribus en cada piedra. Es como si nosotros vemos aquí esta parte de los hombros, iban a estar esas 2 piedras. Por lo tanto, observamos aquí que el sumo sacerdote llevará los nombres de ellos delante de Jehová sobre sus 2 hombros por memorial. Ahora, esto es importante. Observamos aquí que Aarón llevaba los nombres de Israel ante Dios siempre que él entrara en la tienda y se identificaba a sí mismo con ellos. Ahora observa esto, dice que mientras el primer ministerio de sacerdotes es hacia Dios mismo, el sacerdote está constantemente, ¿saben qué? Conectado con el pueblo, llevándolo en sus hombros. Y eso implica ¿qué? Responsabilidad, ¿no? Una responsabilidad. Y creo que en nuestros últimos días ya a veces vemos esos sacerdotes que ya no quieren ser responsables, ¿verdad? Además se dedican a ser viajeros, ¿verdad? Yendo a sus lugares, en sus aviones particulares, supuestamente para predicar el evangelio. Lamentablemente, la mayoría de ellos no hay responsabilidad. Ahora aquí observamos que los hombros son el lugar de trabajo. Por lo tanto, en el ministerio del sacerdote hacia el Señor, él también trabajaba para y por el pueblo. Y creo que como líderes no debemos nosotros olvidar trabajar para y por el pueblo. Ahora vamos a ver un poco acerca de ahora lo que es el pectoral. Y aquí hay una foto un poquito más detallada. Vemos esas 2 piedras que están aquí a tu lado, de este lado. Eso es lo que estamos hablando, pero vamos a ver un poco ahora acerca del pectoral. Y dice así, versículo 15, vamos ahora a ver esa fase del pectoral, y va a ser del 15 al 30. Observa, dice que harás asimismo el pectoral del juicio de obra primorosa. Lo harás conforme a la obra del efod de oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Será cuadrado y doble, de 1 palmo de largo y 1 palmo de ancho. Y lo llenarás de pedrería en 4 hileras de piedras. Una hilera de una piedra sárdica, un topacio y un carbunclo.
Creo que en nuestra clase de biología nunca vimos eso. El topacio todavía me acuerdo, ¿verdad? Era el más común. Pero carbunclo, dije, wow, eso nunca lo vi. O a lo mejor falté ese día a la escuela. Pero dice el 18, la segunda hilera era una esmeralda, un zafiro y un diamante. La tercera hilera, un jacinto, una ágata y una amatista. La cuarta hilera, un berilo, un onice y un jaspe. Todos estarán montadas en engastes ¿de qué? De oro. Ahora vamos a ver aquí quizás un poquito más de este tipo de piedras, y no vamos a hacer detalles sobre las piedras, pero más o menos para que nos demos una idea. ¿En qué versículo estamos? En el 20. La cuarta hilera, un berilo, un onice y un jaspe. Todas eran montadas en engastes de oro. Ahora, versículo 21 dice, y las piedras serán según los nombres de los hijos de Israel. ¿Cuántos eran? 12 según sus nombres, como grabaduras de sello, cada una con su nombre. Serán según las 12 tribus. Versículo 22. Harás también en el pectoral cordones de hechura de trenzas de oro fino, y harás en el pectoral 2 anillos de oro, los cuales pondrás a los 2 extremos del pectoral. Y fijarás los 2 cordones de oro en los 2 anillos a los 2 extremos del pectoral. Y pondrás los 2 extremos de los 2 cordones sobre los engastes. Y los fijarás a las hombreras del efod en su parte delantera. Harás también 2 anillos de oro, los cuales pondrás a los 2 extremos del pectoral, en su orilla que está al lado del efod hacia adentro. 27 dice, harás asimismo los 2 anillos de oro, los cuales fijarás en la parte delantera de las 2 sombreras del efod, hacia abajo, delante de su juntura sobre el cinto del efod. Bien claro que está, ¿verdad? Yo me imagino si tuviéramos el material, todos estuviéramos leyendo ahí, tratando de hacerlo, ¿verdad? Quizás muchos estuviéramos perdidos, ¿verdad? O a lo mejor no. Pero ahí está la instrucción. ¿Qué versículo estamos? 28. Y dice así, y juntarán el pectoral por sus anillos a los 2 anillos del efod con un cordón de azul, para que esté sobre el cinto del efod y no se separe el pectoral del efod. Y llevará Aarón los nombres de los hijos de Israel en el pectoral del juicio sobre su corazón. Nota esto, raya ahí. ¿A dónde lo tenía que llevar? Sobre su corazón. Importante eso. Cuando entre en el santuario. Por memorial delante de Jehová. ¿Cuánto? Continuamente. Continuamente. Versículo 30 dice, y pondrás en el pectoral del juicio Urim y Tumim. Subraya esas 2 palabras, Urim y Tumim. Y ahorita vamos a ver. Para que estén sobre el corazón de Aarón cuando entre delante de Jehová, y llevará siempre Aarón el juicio de los hijos de Israel sobre su corazón delante de Jehová. Yo sé que si nosotros leemos esto y tratamos de hacerlo, debemos de ser muy cuidadosos. Ahora imagínense aquellos artesanos. Tenían que tener mucho cuidado, ¿no lo crees? Tenían que hacerlo con delicadeza. No sé si ustedes trabajaron quizás en la elaboración de algún producto que se necesitaba precisión, ¿verdad? Ya me imagino aquí también. Tenía que ser todo al pie de la letra. Ahora observa el versículo 15. Dice que harás asimismo el pectoral de juicio. Ahora aquí observamos que el pectoral también estaba hecho ¿con qué? Con oro, azul, púrpura y carmesí. Y aquí observamos que estaba adherido al ¿qué? Al efod, ¿verdad? Con cadenas de oro. Ahora,
Esto se explica por qué la prenda se pudo llamar el pectoral del juicio, ya que contenía las dos piedras proféticas por medio de los cuales el juicio de Dios se puede dar a conocer. Y más adelante vamos a ver un poco más de estas dos. Pero observa ahora el versículo 17 cuando dice, y lo llenarás de ¿qué? Pedrería, ¿no? O sea, de esas piedras hermosas. Y dice que en 4 hileras de piedras. Ahora, ¿cuántas hileras habían? 4, ¿no? De 3 hileras preciosas. O 4 por 3, 12, ahí está, ¿no? Sencillito, esos son matemáticos. Pero cada piedra tenía el nombre de una de las 12 tribus en ellas, como lo vimos, y al usar el pectoral, escucha esto, se dice que el sumo sacerdote, y en este caso era Aarón, llevará los nombres de los hijos de Israel ¿sobre qué? Sobre su corazón. Y esto es muy importante. Observamos nosotros como líderes que lo primero que vemos en los sacerdotes eran esas piedras sobre los hombros, que era responsabilidad, ¿no? El trabajo que uno debe de hacer por el pueblo. Pero observamos aquí que tenían que ser llevados sobre su corazón. ¿Y qué entendemos por esto? Bueno, no era suficiente que el sumo sacerdote trabajara por el pueblo. Él también debía de ¿qué? Amar al pueblo. Y lamentablemente a veces nos dedicamos a trabajar sobre el pueblo y los dejamos de amar. Y qué triste es, ¿no? Cuando el amor deja de ser. ¿Y qué pasa? Comienzan las fricciones, comienzan los estragos. Pero aquí observamos que nosotros, como sumos sacerdotes, debemos nosotros trabajar. Pero ¿saben qué? No olvidarnos de amar. Y es bien importante. Hemos atravesado primero de Juan. Y Juan se dedicó a decirnos, así como un padre nos decía, ámense, ¿verdad? Y ya hasta me calaba. ¿Por qué me decía ámense? ¿Acaso me sabe algo o me habla al tanteo, verdad? Pero ¿sabes qué? Eso es una gran verdad. Es una gran verdad. Y es una gran verdad. Y cuando nosotros observamos en 1 de Juan, como Juan, con ese amor también dice, hijitos, ¿verdad? Ámense. Y es por eso la repetición. ¿Por qué? Porque realmente nosotros, si no continuamos en esa guía del Espíritu Santo, vamos a dejar de amar. Y nos vamos a convertir en, como dicen en inglés, workaholics, ¿verdad? Trabajamos para el pueblo, pero el amor ya no está ahí. Y debemos de tener mucho cuidado. No es suficiente para un sacerdote el tener un corazón para Dios. Él también debe de tener un corazón para el pueblo. Y escucha esto, y el llevarlos en su corazón durante todo su ministerio delante del Señor. Es muy importante eso. Ahora observa más adelante en el versículo 17 que dice que es una piedra sárdica, un topacio y un carbunclo. Esto inicia una lista de 12 piedras ¿qué? Preciosas. Escucha esto, son 12 piedras preciosas. No son piedras como así que agarró así nada más de la tierra, sino fueron 12 piedras preciosas. El pueblo de Dios, ¿saben qué? Son en verdad preciosos para Él. Y debemos de entenderlo. Ahora observa en el versículo 30. Cuando dice que tenían que ser puestas en el pectoral del juicio, y luego dice en 2 palabras que dice Urim
Y después dice, ¿qué? Tumim. Yo pensé que eran dos personas. Hey, Urim, oye, Tumim, ¿no? O sea, yo dije, ¿y estos quiénes son, no? Pero aquí observamos, 3 veces en este pasaje el pectoral es llamado el pectoral del juicio, debido a que se sujetaba, o a que se sujetaba el Urim y Tumim, las cuales eran herramientas. ¿Saben para qué? ¿Saben para qué era el Urim y el Tumim? Para discernir la voluntad de Dios. Interesante, ¿no? Para discernir la voluntad de Dios. ¿Cuántos de nosotros queríamos esos Urim y Tumim en nuestras manos? El uso de las herramientas para discernir el Urim y Tumim es descritas en unas pocas ocasiones, y te voy a dar unas citas y yo quiero que las escribas y que las leas en casa para que puedas expandir un poquito más. Pero fíjate que vas a encontrar en Números 27-21 algunas experiencias acerca de Urim y Tumim. Números 27-21, Primera de Samuel 28-6, Esdras 2-63 y Nehemías 7. Y te voy a leer lo que es en Primera de Samuel 28:6, y es el ejemplo de Saúl. Ustedes conocen al rey Saúl. Bueno, fíjate lo que sucedió. Dice que, y consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió ni por sueños, ni por Urim, ni por profetas. ¿Te das cuenta ahí? La aplicación. Ahora también su uso es implicado en otros pasajes, que tú no lo vas a ver en detalle, pero fue una implicación, y lo vas a observar en Jueces 1:1, Jueces 20:18 y el capítulo 23, acerca del Urim y Tumim. Y es bien importante porque ahorita nos vamos a dar cuenta cómo nosotros lo aplicamos ahora, ya que estamos en el nuevo pacto. Ahora, los nombres de Urim y Tumim, ¿saben qué significan? Luces y perfecciones. Luces y perfecciones. Ahora, no hay una seguridad de cómo ellos usaban este Urim y Tumim, y se dice que la mejor suposición era de que era un par de piedras, y cada piedra indicaba un sí y un no de parte de Dios, y el sumo sacerdote le haría a Dios una pregunta, ¿verdad? Y buscaría en su pectoral y sacaría ya sea un sí o un no. Un tal Meyer sugiere que el Urim y Tumim eran diamantes brillantes, los cuales destellaban brillantemente como un sí, o tenuentemente como si fuera un no, siendo estas las respuestas de Dios. Muchos consideran el Urim y Tumim como herramientas toscas de discernimiento. Ahora, la clave de la efectividad de Urim y Tumim era que la palabra de Dios las daba. Al buscar de Dios a través del Urim y Tumim, uno debía de volver en verdad, ¿saben a qué? Hacia la palabra de Dios para ser guiados. Eso es. A la palabra de Dios para ser guiados. Debido a que era la palabra de Dios, mandaba su lugar y permitía su uso. Ahora, ¿cómo nosotros lo podemos aplicar en el día de hoy? No vamos a darles un Urim y Tumim, ¿verdad? Van a tener sus 2 piedritas. ¿Sí, Señor? No, Señor, no. Pero ¿saben qué? El día de hoy, si tenemos el mismo enfoque en la palabra de Dios, ¿saben qué? Él también nos va a guiar.
Escucha esto, esta pequeña historia. Se le pidió a un antiguo predicador el explicar el Urim y Tumim. Él dijo esto. Bueno, esto es como yo lo entiendo. Cuando necesito saber la voluntad de Dios, yo saco mi Biblia y hago mucho de Urim y Tumim a través de mi Biblia y Dios siempre me habla. Más cristianos conocerían la voluntad de Dios si ellos hicieran más luz y madurez. ¿A través de qué? De la palabra de Dios. Y creo que es importante que nosotros, y nota esto, nosotros podemos ver esta historia y decir, pues 2 piedras. A veces digo, qué chistoso, ¿no? Pero ¿sabes qué? Ellos tenían esta perspectiva que ellos querían saber la voluntad de Dios. Y eso era importante para ellos. No era como diciendo, no, hay 2 piedras, pero yo voy a tomar mis decisiones, porque yo sé, yo soy un hombre inteligente, ¿verdad? Sino que realmente ellos dependían de la voluntad de Dios. La pregunta es, ¿realmente estamos en ese Urim y Tumim en nuestras vidas? Realmente nosotros venimos ante la palabra de Dios y decir, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Lamentablemente nosotros solamente nos dejamos guiar por nuestros sentimientos y por lo que podemos pensar que a lo mejor es lógico, pero creo que es bueno que nosotros podamos estar en la palabra de Dios. Ahora observa del versículo 31 al 35, y aquí vemos quizás un poquito más de lo que es el pectoral, un poquito más de detalle en lo que quizás a lo mejor en la vida real podría ser. Pero ahora vamos a ver acerca del manto. Y dice así del versículo 31 al 35, harás el manto del efod todo ¿de qué? De azul. Y en medio de él, por arriba, habrá una abertura, la cual tendrá un borde alrededor de obra tejida, como el cuello de un coselete, para que no se rompa. Y en sus orlas harás granadas de azul, púrpura, carmesí alrededor, y entre ellas campanillas de oro alrededor. Nota ahí las campanillas. Una campanilla de oro y una granada. Una campanilla de oro y otra granada en toda la orla del manto alrededor. O sea que era como una forma de decoración. Y aquí vemos un poquito más esa foto. Y dice el versículo 35, y estará sobre Aarón cuando ministre. Y se oirá su sonido cuando él entre en el santuario delante de Jehová y cuando salga para que no, ¿qué? Muera. Aquí vemos cuando dice que el manto del efod todo era todo de azul, y esta era la vestimenta básica del sacerdote. Simplemente lo que nosotros vemos aquí, el manto azul. Y dice que tenía que tener campanillas en los ornatos. Campanillas en sus orlas, entre los ornatos de granada azul, púrpura, había campanillas. Ahora, para que el sacerdote pudiera ser escuchado mientras ministraba delante de Dios. O sea, que imagínense como esas, no sé si han visto, a veces cuando le ponen, y un ejemplo, cuando les ponen las vacas, las campanillas, están caminando, ya sabes dónde está, ¿verdad? La vaca ahí. Bueno, en este caso era un sacerdote que no lo podían ver, pero escuchando las campanillas podían decir, bueno, está vivito todavía, ¿verdad? Está vivo. Pero escucha esto, si él estaba a punto de morir, las campanillas se detenían de sonar y él sería jalado del lugar santísimo. Hijo, qué triste sería, ¿no? O sea que esas campanitas tenían que estar en constante se tenían que escuchar constantemente, ¿verdad? Y es que realmente detectaban que el sacerdote tenía vida.
Ahora, escucha esto, el sonido de las campanillas le recordarían al sacerdote de la solemne naturaleza de su trabajo y le recordaría para que no muera. La pregunta de nosotros es, ¿realmente todavía estamos escuchando esas campanillas en nuestras vidas? ¿O ya dejaron de sonar? ¿Ah? Muchos ya estamos siendo jalados, ¿verdad? Pero debemos de tener cuidado. Ahora escucha aquí acerca de las granadas. Ahora no son granadas como bombas, no. Son granadas, son símbolos de productividad. Estaban ya sea colgando como bolas entre las campanillas o bordadas entre la tela. Y aquí vemos un pequeño ejemplo acerca de esas, una granada y una campanilla, una pequeña decoración también. Pero era un símbolo de productividad. Y las campanillas y granadas que alternaban en las faldas del manto del sacerdote eran típicas de su obligación. ¿Saben para qué? Para testificar y dar fruto. Y cuando yo decía realmente las campanas están sonando en tu manto, realmente estamos testificando de Dios, ¿verdad? Porque eso es. Cuando tú vas en el trabajo, ya está, creo que ya les caes gordo porque dices, ay, sí, ya está otra vez con esas campanillas, ¿verdad? Testificando de Dios. Y ya hasta les chocaron esos sonidos, ¿verdad? Pero es la testificación, es realmente lo que uno está haciendo. Y no solamente eso, pero esas granadas que realmente simbolizan fruto. Y para nosotros es realmente de pensar y hacer un análisis y decir, realmente estoy siendo un buen testimonio de Dios. Realmente estoy dando fruto en mi vida, ¿verdad? Y debemos de pensar en eso. Ahora, versículo 36 al 38, vamos a ver lo que se llama la mitra y su grabado. Y dice así, harás además una lámina ¿de qué? De oro fino, y grabarás en ella como grabadura de sello, y viene la palabra santidad a Jehová. Subraya esta palabra y ya sé que está en letras mayúsculas. Pero es importante, versículos 37 dice, y las pondrás con un cordón de azul, y estará sobre la mitra, por la parte delantera de la mitra estará. Y estará sobre la frente de Aarón, y llevará Aarón las faltas cometidas en todas las cosas santas, que los hijos de Israel hubieran consagrado en todas sus santas ofrendas. Y sobre su frente estará continuamente, para que se obtenga gracia delante de Jehová. Y aquí vamos a ver quizás un ejemplo de este sumo sacerdote. Quizás es una réplica o algo que podemos pensar que ellos llevaban en su mitra, con las palabras grabadas, santidad a Jehová. Y dice que tenían que estar por la parte delantera. Ahora vemos aquí el versículo 38, en la segunda parte, dice que llevará Aarón las faltas cometidas en todas las cosas santas que los hijos de Israel hubieran consagrado en todas sus santas ofrendas. Y aquí observamos que aún los regalos y sacrificios que Aarón y los otros sacerdotes traían ante el Señor eran tocados con iniquidad. Aún así, cuando Dios llamaba a los sacerdotes, Dios les daba el llamado a la manera de Dios, y Dios tenía gracia hacia ellos. Y observa más adelante en el 38 que dice, para que obtengan gracia delante de Jehová. Y aquí estamos viendo la palabra y lo que es la santidad, no como una lista de reglas legalistas, sino en el poder de una vida, ¿saben qué? Separada para Dios.
Nosotros como cristianos debemos de vivir una vida ¿qué? En santidad. Ser separados para el uso exclusivo de Dios. Fíjate lo que dice Hebreos 12:14. Seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual, ¿saben qué? Nadie verá al Señor. Importantísimo. Ahora versículo 39, vamos a ver la túnica, la mitra y el cinto. Y dice así: y bordarás una túnica de lino, y harás una mitra de lino, harás también un cinto de obra de recamador. Y estas prendas básicas simplemente se describen de estar tejidas con lino. Y una vez más aquí vemos la gráfica. Ahora por último, versículo 40 al 43, vamos a ver ahora prendas para los hijos de Aarón. Y vamos a leer, dice versículo 40, y para los hijos de Aarón harás ¿qué? Túnicas. También les harás cintos y les harás tiaras para honra y hermosura. Nota estas palabras, son importantes. Para honra y hermosura. El versículo 41 dice: y con ellos vestirás a Aarón tu hermano y a sus hijos con él, y los ungirás y los consagrarás y santificarás para que sean ¿qué? Mis sacerdotes. Y les harás calzoncillos de lino para cubrir su desnudez. Serán desde los lomos hasta los muslos. Y estarán sobre Aarón y sobre sus hijos cuando entren en el tabernáculo de reunión o cuando se acerquen al altar para servir en el santuario, para que no lleven pecado y mueran. Es estatuto perpetuo para él y para su descendencia después de él. Y aquí nota que estas eran simples ropas de lino. Y también vemos aquí, observamos en esta porción, que eran especiales, pero no se comparaban con la gloria y belleza de las prendas del sumo sacerdote, ¿verdad? Vemos ahí las prendas comunes de los sacerdotes, sencillas, pero la prenda del sumo sacerdote era un poco más detallada y era hermosa también y gloriosa. Ahora, vamos a ver, por último, versículo 41, acerca de estas tres palabras, y subraya la que dice, ungirás. Ungirás, consagrarás y santificarás. Tres palabras importantes que nosotros debemos de aprender. Ahora, la palabra ungirás describe la aplicación del aceite sagrado sobre la cabeza. En el idioma consistente de la Biblia. Y esto representa, ¿saben qué? El ser llenos y el confiar continuamente en la obra y poder del Espíritu Santo. Vemos ahí que nosotros debemos de que ser llenos del Espíritu Santo. Es bien importante eso, ser ungidos. Ahora, aquí acerca de la palabra consagrar, consagrarás. Se dice que es una traducción de dos palabras hebreas, la cual significa que una mano abierta está siendo llena. Y esto significa el equipamiento perfecto del ungido para el cargo de aquel ministerio. O sea que está siendo ungido, y no solamente eso, pero como dice aquí, que es una mano abierta, está siendo que llena, está recibiendo y está siendo equipado para la obra del ministerio. Y por último dice santificar, que significa literalmente el hacer limpio, y se refiere a ¿qué? A la separación espiritual y moral del sacerdote de cualquier corrupción. Eres ungido, eres consagrado
y también eres santificado. Eres apartado para el uso exclusivo ¿de quién? De Dios. Eso es lo que nosotros debemos hacer. La pregunta es, ¿estamos realmente siendo equipados, ungidos y santificados? Y creo que es importante para nosotros dar ese paso, ¿verdad? ¿Cuándo fue la última vez que le has dicho a Dios, Señor, lléname de tu Espíritu? Yo quiero ser lleno, ¿verdad? Cantamos, Espíritu de Dios llena mi vida. Realmente decimos, así como David en sus oraciones derrama su corazón, dice, Señor, llena mi corazón, Espíritu Santo llena mi vida, ¿verdad? A veces lamentablemente nada más cantamos por cantar, ¿verdad? Pero realmente que nosotros podamos decir, Señor, sabes que yo quiero la llenura del Espíritu Santo en mi vida. No solamente eso, pero Padre, yo quiero que tú me equipes. Yo quiero ser consagrado para el trabajo del ministerio. Muchos pedimos por un avivamiento, ¿verdad? Porque esa es la moda en la iglesia. El avivamiento. Mucha gente pide por un avivamiento. Pero lamentablemente están lejos de la palabra de Dios. Y creo que el Señor quiere en nuestras vidas que realmente seamos ungidos, consagrados y santificados. Y entonces el Señor va a hacer la obra. Y creo que como iglesia lo que queremos ser es vivificados a través de Cristo Jesús. Y eso es como nosotros podemos ser ungidos, consagrados y santificados. Hermanos, no nos durmamos, ¿verdad? Porque a veces las bancas están cómodas. Y lo que quiero dar a entender es esto, hermanos. Y Dios todavía se está moviendo, ¿verdad? Y Dios todavía tiene ese trabajo para nosotros. Y lo que nosotros debemos de hacer es perseverar. Es fácil comenzar un ministerio, pero es difícil mantenerse. Y cuando nosotros vemos cómo Dios escribe este capítulo en su detalle, eso necesita ¿qué? Dedicación. Imagínate el artesano tallando esas piedras para escribir esos nombres. Tuvo que tener tiempo y dedicación para eso. Todo tenía que ser a la perfección. Y eso es lo que Dios quiere de nosotros. Así como nosotros vimos también del tabernáculo. ¿Saben para qué? Para que Dios se muestre con nosotros. Yo me voy a mostrar ahí. Pero nosotros tenemos que hacerlo de acuerdo a la palabra de Dios. Así como nosotros queremos terminar un mueble, no leyendo un manual, nos frustramos y pedimos, Señor, ¿por qué está pasando esto? ¿Por qué este mueble está en lugar de una mesa, ahora es una silla, ¿verdad? ¿Y qué es? ¿Me dieron gato por liebre? No. Simplemente es porque realmente no se ha hecho de acuerdo a la instrucción. Y que realmente nosotros, hermanos, podamos estar en el Urim y Tumim, que es la palabra de Dios para nosotros. Padre, te damos gracias, Señor, por lo que tú haces. Padre, observamos, Señor, este capítulo, Señor. Ahora de la vestimenta del sumo sacerdote, Señor, y también cómo los hijos de Aarón debían de también ser vestidos, Señor. Tantos detalles que a veces cuando leemos es difícil de entender, Señor.
Pero Padre, sabemos que todo esto es hecho con un propósito. Sabemos que cada detalle que tú pusiste en este capítulo es para que nosotros podamos entender, Señor, la gran responsabilidad que nosotros debemos de tener. Y no solamente eso, Padre, pero también de no dejar de amar a nuestro prójimo, Señor. Para que como ministros, Señor, podamos nosotros continuar y perseverar, Señor. Y gracias te damos por esta porción del día, Señor. Y ahora que nosotros hemos terminado este estudio, que podamos nosotros ahora salir de este lugar y así como dar ese sonido de campanillas, de ser testimonios, Señor. Y no solamente eso, sino también de dar fruto. Padre, que Padre, no podamos nosotros dejar de hacer esas cosas, Señor. Gracias, Padre, por tu palabra, Señor, y gracias por lo que tú vas a hacer, Señor. En Cristo Jesús. Y todos decimos, amén.